Congresista Mesías. Tiempo, por favor. Gracias, señor presidente. Definitivamente, este bono, creo que todos estamos de acuerdo y todos debemos de apoyar, porque como manifestábamos, hay tres variables que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, la calidad educativa. En segundo lugar, la infraestructura. Y en tercer lugar, la dignidad del magisterio. La dignidad del magisterio, lamentablemente, ha estado en los últimos años prácticamente sacudido por una indigno trato que han recibido. Pero eso no quita, señor presidente, colegas congresistas, que hoy, aprovechando este debate, pongamos y traigamos a la reflexión nacional de lo que significa un tratamiento integral, para de esa manera garantizar una educación con calidad y entendiendo que la educación es un derecho ciudadano para los más pobres, para de esa manera alcanzar un país donde haya la generación y el flujo del conocimiento. Solamente así haremos hombres y mujeres libres, que no estén sometidos al engaño ni a la manipulación política. Tiene la palabra el congresista Becerril. Congresista Becerril, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para aclarar al Magisterio Nacional que nosotros, los fujimoristas, no nos estamos oponiendo a esta asignación excepcional y extraordinaria de 300 soles. Más bien, para decirles que nosotros entendemos que el Magisterio Nacional siempre ha estado mal pagado y su sueldo hace mucho tiempo está congelado. Y sin embargo, con esos sueldos paupérrimos que tienen, les pedimos resultados. Por eso creemos también que esta nueva ley de reforma magisterial debe ser discutida plenamente y con el tiempo necesario acá en el Pleno para sacar de una vez por todas una ley coherente con la educación del país. También quiero manifestarles de que nuestra bancada, a través de quienes hablan, se ha presentado un proyecto de ley donde se pide al Estado que reconozca la deuda histórica que tiene el magisterio por preparación de clases y evaluación, que es del 30%. Lo que la bancada ha manifestado es simplemente que en el proyecto de ley no es claro. Lo que dijo el colega Velázquez-Esquén manifiesta en el objetivo 3 que solamente se dará esta bonificación a quienes hayan cumplido con los objetivos pedagógicos. Sabemos que venimos de una huelga prolongada, así que por lo tanto no nos engañemos. Acá la bonificación les debe corresponder no por esto, sino que en realidad por los sueldos magros que tiene el Magisterio Nacional. Gracias, presidente. Congresista Mora, tiene usted la palabra. Presidente, buenas tardes. Intervengo porque se ha confundido a la Comisión de Educación con la Comisión de Presupuesto. Este proyecto viene del Ejecutivo a la Comisión de Presupuesto para otorgar una bonificación excepcional de 300 nuevos soles. Con relación a la pregunta sobre la cantidad de profesores, son en realidad 489,000 docentes en total en el Perú, entre públicos y privados, de los cuales 335,000 pertenecen al sector público, más, como dice el proyecto de ley, 12,000 son auxiliares nombrados y 8,000 auxiliares contratados. Esto sería la cantidad a la cual se está refiriendo el proyecto de ley, que no lo especifica, está claro. La Comisión de Educación no ha analizado este proyecto. Yo sí estoy de acuerdo que el objetivo de esta ley tampoco es garantizar la calidad educativa, es obvio, sino el tema surge a raíz del pedido del profesorado del 30% de las remuneraciones que se le debe el año 91. Y la gran conclusión a que se llegó fue establecer una mesa de diálogo donde con los gremios
del SUTE fundamentalmente, se acordó esta bonificación. Esto es independiente, esta bonificación contempla, por eso dice aquí, el cumplimiento de objetivos y metas pedagógicas para el 2012. Es decir, entiendo que se dice esto en razón de las huelgas que han habido y se ha trazado metas para que recuperación de clases y que los profesores que van a recibir estos 300 soles deben cumplir también estos objetivos para que la huelga no haya sido tan perjudicial para nuestros educandos. Y decir fundamentalmente que la reforma magisterial es otra cosa. Nosotros no hemos entrado al tema de la deuda del 30% sobre las remuneraciones que se le adeuda desde el año 91. No es la misión de nuestra comisión, porque nosotros estamos viendo otro concepto que es la remuneración íntegra mensual, la cual incluye la preparación de clases, la dación de clases, la evaluación de los alumnos, las actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. Es un término diferente. Estamos peleando, y eso es cierto, porque también en este documento en la que se da los 300 soles, prácticamente desvisten al Ministerio de Educación, le quitan los 107 millones y el Ministerio de Economía no se moja nada con el crecimiento del PBI tan importante que hemos tenido en los últimos años. Simplemente les extrae al Ministerio de Educación 107 millones, que me supongo que será de inversiones, y perjudica al Ministerio de Educación al extraerle ese dinero, y el Ministerio de Economía no se moja el bolsillo. Entonces considero yo una interrupción el congresista Tejada, señor presidente. Congresista Tejada, tiene usted la palabra. Gracias, congresista Mora, presidente. Si no he escuchado mal, mi colega Becerril ha dicho que han presentado un proyecto de ley para que se cumpla con el 30% de preparación de clases. Me parece muy bien, pero creo que había un pequeño retraso. Un retraso de 20 años en presentar ese proyecto de ley, porque fue con ustedes que se dejó de pagar ese 30% de preparación de clases. Por eso es que hoy día le llamamos una deuda histórica, porque todos los gobiernos desde entonces no lo han pagado. Nosotros sí hemos planteado una mesa para empezar a ver cómo vamos a abordar el tema de la deuda histórica, pero sí me sorprende ese retraso, ¿no? 20 años de retraso para presentar el proyecto de ley. En segundo lugar, los recursos, estos 107 millones, salen de saldos de inversión en infraestructura. Es decir, son saldos que no se iban a gastar, no se está perjudicando el Ministerio de Educación, pero en buena hora, como ha dicho el congresista Mora, que el Ministerio de Economía se moje con estos más de 720 millones para la ley de reforma magisterial. Gracias. Señor presidente, entonces, el congresista Becerril está pidiendo una interrupción. Congresista Becerril, por alusión. Gracias, presidente. Para aclararle al colega Sergio Tejada que efectivamente, y yo he presentado ese proyecto de ley, porque así creemos que debe ser. Y si habla respecto a la deuda histórica, claro, no hay que olvidar, ahora la cuestión económica, la situación económica del país es boyante, se puede cumplir con muchos compromisos. Lamentablemente, de repente, su juventud no hace que usted conozca las épocas anteriores de cómo vive el país. Gracias, presidente. Congresista Mora, para culminar. Sí, señor presidente. No, decir que el 30% de remuneración, sobre la remuneración por preparación de clases, equivalen actualmente a 25.000 millones de soles. Desgraciadamente, estas leyes de profesorado se han dado meses antes que culminen los gobiernos durante toda la historia del Perú y ha causado estos problemas. Decirle de que realmente el Ministerio de Economía debe mojarse más por la educación. Creo que todavía, y lo veremos en la ley de la reforma magisterial, que 720 millones es aún insuficiente. Hemos logrado algunas cosas, próximamente lo veremos este proyecto, y creo que está en la representación nacional lograr mayores beneficios para nuestros profesores y nuestros educandos con una ley que será eminentemente meritocrática. Muchas gracias. Congresista Tevez, tiene usted la palabra.
Señor presidente, muy buenas noches por su intermedio a mis colegas congresistas. Señor presidente, el tema de educación es un tema muy delicado y que es la primera vez que un gobierno se esté dedicando ampliamente al tema educativo. Y cuando hablamos del tema educativo, otra cosa es que los maestros estén en este momento en las aulas y otra cosa es que el gobierno se dedique día a día del tema educativo, que no me dejará mentir el presidente de la Comisión de Educación, de cómo hemos estado trabajando todos estos días, artículo por artículo. En ese mismo tenor, señor presidente, el proyecto 1635, que tiene como objetivo principal otorgar una bonificación, una asignación como motivación para el maestro, es un logro, señor presidente. ¿Sabe usted cuánto un maestro recibe por aguinaldo en el mes de julio y en el mes de diciembre y todos los años de su vida? 200 soles, señor presidente. Y en menos de un año de gobierno estamos reivindicando este derecho que les corresponde a los maestros. Y entonces no hagamos creer aquí, sí, pues es insuficiente, todos lo dicen. Pero hemos tenido gobiernos que no han hecho absolutamente nada, señor presidente. Se han recortado y se han vulnerado derechos. Se han recortado el 30% que ahora es problema de deuda social. Y los que hemos trabajado en aula, los maestros que hemos estado frente a los alumnos, poco o nada se ha dedicado el papá gobierno. Nunca nos han entregado bonificaciones excepcionales, que eso es lo que le importa al maestro. La calidad educativa comienza por la parte remunerativa, señor presidente. Yo le cedo la intervención, señor presidente, a mi colega Marta. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Perdón. Yo creo que es obvio que el gobierno, el papá gobierno actualmente, congresista con todo aprecio, es el que generó el problema al presentar un proyecto y anunciar a la ministra de Educación que lo anterior quedaba cero. Ese problema, esa actitud del gobierno generó una huelga y como bien ha dicho mi colega Reategui, con esta bonificación lo que se ha buscado es solucionar la huelga, por lo tanto es una bonificación que no se da con el deseo de mejorar, sino de salvar un problemón que ha generado el propio gobierno, así que y no tratemos de ser los descubridores de la pólvora porque en realidad las cifras y los resultados hablan por sí mismos, no hemos tenido una huelga magisterial tan grande en los últimos años, pero con este gobierno sí se ha generado y esto lo que busca es ser un paliativo. Gracias por la oportunidad. Congresista Tevez, continúe, por favor. Sí, señor presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Rubén Condori, si usted lo permite. Congresista Condori, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, en realidad hay que hacer justicia con el magisterio, pero el asunto está de que el problema no lo ha generado este gobierno. El problema se ha generado por deudas sociales anteriores que los gobiernos anteriores y gestiones anteriores han dado populistamente, es decir, sin financiamiento. El asunto está de que se requiere regularizar y esto tiene que trabajarse de una forma que no desequilibre el presupuesto, porque si no, no va a tener sostenibilidad. Entonces, si viene un dinero adicional, 300 soles, bienvenido, pero si viene más, mucho mejor. El asunto del que tiene que dar y proveer es justamente el Ministerio de Economía y Finanzas, resguardando el equilibrio presupuestal, a efectos de que no se genere inflación. La inflación, una cosa tan temida para el país, eso no. Dinero real, líquido, sin descuentos, positivo. Congresista Tevez, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Y decíamos, señor presidente, a veces no le gustan las acciones del Ejecutivo porque somos muy egoístas con el pueblo, señor presidente. Y las cosas positivas hay que felicitarlas, pero vemos que aquí, señor presidente, no se felicita. Sin embargo, señor, este gobierno no está trabajando por separado, ni para la 24029, ni tampoco para la 29062. Tampoco está queriendo dividir a los maestros de quienes pararon la huelga y quienes no pararon la huelga. Es decir, nos quieren hacer creer que a los que pararon la huelga no hay que darle 300 soles.
y al que no pararon hay que darle los 300 soles. Eso se llama, señor presidente, inequidad, desigualdad. Y los maestros no se merecen ese tipo de trato, señor presidente. Aquí lo que tenemos que reconocer es un saldo de inversión del Ministerio de Educación. Corresponde a su presupuesto institucional y no es para que se queden pobres los demás sectores y el pueblo. Es un presupuesto que le pertenece a este sector y qué bien que al maestro se le remunere de manera excepcional. Qué buen noviembre y diciembre, señor presidente, que en el primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala se pueda refrescar el tema educativo y los maestros tengan estos 300 soles y no estén pasando tristemente como campaña electoral en gobiernos pasados, que muchos se desentendían del tema educativo, señor presidente, y lo veían ya al final de su mandato como campaña preelectoral o como decir, aquí nos preocupamos por los maestros, y quien lo asumía, el siguiente gobierno, dejándonos con problemas sociales. Y entonces, señor presidente, hay que saber reconocer, y los maestros del Perú, los 300.000 maestros de zonas rurales, de zonas urbanas, señor presidente, lo que necesitan es remuneración, dinero, porque eso solivianta, alivia la mesa familiar. Y es importante, señor presidente, en este año 2012, reconocer que dentro de los objetivos pedagógicos y planes regionales podamos otorgar a los maestros este tipo de apoyo. Y no vengamos con adjetivaciones que ahora se creen defensores. Dele tiempo para que culmine, por favor. ¿Dónde están, señor presidente, los maestros que siempre fuimos maltratados? Reflejo aquí, en el Congreso tengo varios colegas que son maestros de aula. Y entonces no nos van a dejar mentir en el trabajo que realizan los maestros de 24, de 30 horas, de 25 horas, de 40 horas, que son muy pocos, por cierto, de 40 horas. Y entonces los maestros no se merecen ningún tipo de maltrato. Y creo que hay que reconocer la revolución educativa. Viene, señor presidente, con este gobierno. Y esto es un impulso para los maestros. 300.000 maestros van a recibir 300 soles. Les cueste a los enemigos de los docentes. Pero yo creo, señor presidente, que aquí es una política social que el presidente Ollanta está reconociendo y la Comisión de Presupuesto. Qué bien que se trabaje de manera articulada con el Ministerio de Educación y finalmente aprovechemos el saldo de inversión que tiene el Ministerio de Educación y demos a los maestros y no que como otros desaparecen el dinero. Ahora este dinero se va al bolsillo del docente porque la calidad del docente comienza por su remuneración. Yo felicito y es lo mejor y la forma de reconocer un buen presidente, que no se olvide de los maestros, y esta es la forma de demostrar. 300 soles, un reconocimiento total, señor presidente. Yo solicito aquí a la bancada y a las demás bancadas que llevemos, señor presidente, por votación y veamos quiénes son los que realmente se oponen. Para muchos es mezquindad. Yo sé que para el maestro del rincón que está en el rincón y en la puna le va a ayudar muchísimo, señor presidente. Y por eso, así se practica como un gobierno social, como un gobierno democrático, que el presidente Ollanta cumple de manera tangible con los maestros, así como muchos trabajadores del Perú están sufriendo en este momento. Señor presidente, yo solicito de que se lleve a votación y veamos quiénes realmente estamos con los maestros y a favor del pueblo. Gracias, señor presidente. Congresista Angulo, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, todos sabemos que es una cantidad insuficiente. 300 soles es muy poco, pero son 300 soles que da nuestro gobierno a un maestro que solamente recibe 200 soles de bonificación, cuando debería de recibir un sueldo completo. ¿Cómo lo recibimos todos? Un sueldo completo en julio, un sueldo completo en diciembre. Pues no estamos dando 300 soles. Dinero hay. Tenemos dinero y espero que con la nueva ley, la reforma magisterial, este dinero, estos 300 soles, no sean los 300 soles extraordinarios, sino que sean 300 soles y más todavía en forma permanente, mensual. Les podría decir de dónde sacar este dinero. Podríamos hablar eso cuando se hable de presupuesto. Y vamos a hablar de esto cuando se hable de deuda pública, porque la deuda pública no solamente es con el exterior, la deuda pública es con el maestro, es la deuda social con el maestro. Es por eso que celebramos
estos 300 soles y pido, señor presidente, que se pase al voto. Gracias. Congresista Elías Rodríguez, tiene usted la palabra. Señor presidente, el congresista Martín Rivas solicita una interrupción, si usted así lo permite, por favor. Congresista Martín Rivas, tiene usted la palabra. Bien, presidente, aquí hay una cuestión que es bastante real. Gracias, congresista Elías. Gracias. Existen dos regímenes hoy día, la ley del profesorado y la ley de la carrera pública magisterial. Dos regímenes completamente distintos sobre tratos desiguales, remuneraciones desiguales para quienes realizan una sola labor. Hoy en día hemos aprobado y estamos debatiendo aquí un proyecto que da una asignación de 300 soles. Vamos a aprobar, el gran debate se va a ver en el aumento que se tiene que dar en la ley de la reforma, la nueva ley de la reforma magisterial. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? Ciertamente, nos oponemos. Escucho algunas voces que se lamentan lo que está ocurriendo. Yo más veo cierta situación de, no sé, quien no quiere ver lo que está ocurriendo es que realmente se están dando mejores condiciones a los maestros y que estamos estableciendo un debate nacional para una mejor calidad de vida de los maestros. Eso es lo que está ocurriendo. Congresista Elías Rodríguez, tiene usted la palabra. Señor presidente, quiero expresar que a esta altura del debate respecto a este proyecto de ley creo que ya hay algunas conclusiones que podemos ir definiendo, señor presidente. En primer lugar, nadie se puede oponer a que se empiece y se continúe en todo caso buscando la alternativa que permita que nuestros maestros rediman su esfuerzo, su dedicación, sus horas que brindan a las futuras generaciones de nuestra nación. Hablar de que estos 300 soles resultan insuficientes también es correcto, señor presidente. Es una conclusión. Otra de ellas significa o tiene que ver, señor presidente, con que la futura norma de reforma magisterial que en el seno de este Parlamento se está estudiando, se está debatiendo, puede abrir horizontes que permitan mejorar aún más las condiciones de nuestros docentes a nivel nacional. Eso también es una conclusión. Quiero referirme a los objetivos, señor presidente. Es correcto, deben ir los objetivos, porque ha habido una huelga y eso también no lo podemos ocultar. Algunos meses, otras regiones con 2 meses, otros con 1 mes, pero ha habido paralizaciones de los docentes que no pueden, señor presidente, finalmente ser perjudicados los alumnos. Por lo tanto, este incentivo, esta asignación que es excepcional, que es por única vez, tiene, señor presidente, que estar sujeto al cumplimiento de algunas metas que tal vez por estas huelgas no pudieron o están aún por cumplirse, señor presidente. Y eso también creo que debería ser una conclusión la cual particularmente respaldo. Pero este no es tan solo un esfuerzo del Poder Ejecutivo, este también es un esfuerzo de este Parlamento, este también es un esfuerzo, señor presidente, de todos y cada uno de nosotros que no estamos en desacuerdo, que al contrario apoyamos y que esperamos que en próximos años se mejore la condición de nuestros maestros. Pero que también quiero que quede claro aquí, señor presidente, yo voy a dar mi voto a favor de esta norma, pero esos 107 millones que se destina para redimir a nuestros maestros, tiene que estar garantizado, señor presidente, para que el próximo año la infraestructura que el día de hoy se está dejando de construir, porque efectivamente hay saldos, debe estar garantizada plenamente, porque la infraestructura de los colegios que tiene que construirse el próximo año tiene que estar debidamente garantizada. Y por último, lo que dijo aquí el congresista Velázquez Quesquén, nosotros no podemos discriminar, son tal docentes de primaria, inicial, secundaria, los docentes de institutos pedagógicos y tecnológicos. Y desde aquí también elevo mi voz para pedir al Ministerio de Educación, al Poder Ejecutivo, que también pensemos que ellos también merecen esta asignación. Gracias, presidente.
Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el doctor Johnny Lescano, con todo gusto, si usted le permite, antes de poder hacer, quiere respaldar el proyecto, así que bienvenido, presidente, si usted lo cree conveniente. Congresista Lescano, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Agradezco la interrupción concedida. Señor presidente, nadie se va a poner, como ya han dicho los colegas, al pago de los 300 soles. Pero frente a la deuda histórica, como varios han dicho, es una gota de agua. Y esa deuda, señor, se debe reconocer, como se está tratando de reconocer la deuda agraria, de los bonos agrarios. Y en el Ministerio de Economía están haciendo las tratativas cómo reconocer la deuda agraria, que está bien, porque son deudas internas, como han dicho los colegas, pero deben plasmarse en las leyes, porque las palabras se las lleva el viento. Y nosotros hemos pedido, señor, que en la ley de reforma magisterial se ponga un artículo donde se diga que ese 30% no se pagará de una sola armada a cada profesor, pero se le irá pagando poco a poco, porque se ha pagado hasta los aportes del FONAVI, y no por una ley de los parlamentarios, sino por una iniciativa ciudadana. El pueblo se tiene que hacer justicia por sus propios medios. Eso no debemos permitirlo y no debe ocurrir nuevamente eso. Aquí en el Congreso, cuando se debata la ley de reforma magisterial, se debe reconocer, señor, el pago del 30%. No se debe burlar esas normas aprobadas en gobiernos anteriores. Y nos sorprende, señor, que algunos gobiernos han hecho prepagos a los organismos internacionales por 5.000 millones de dólares, prepagos. Y ahí no ha habido ningún debate, ninguna discusión, no han dicho que no hay plata, no han dicho que hay requerimiento por todo lado, lo han pagado en el gobierno anterior y en otros gobiernos. Y deudas internas, señor, hacemos todo un escándalo, que son 107 millones, que son 120 millones, señor, bien pagados porque se está pagando en educación. Incluso no se está pagando a los cesantes y jubilados, que es gente que gana una miseria y no se lo está considerando. Y que se debía darle esta asignación también o bonificación, señor presidente. Tiempo, por favor. Sí, presidente, para concluir, está bien, señor, les servía aunque sea para cubrir los gastos de las fiestas de Navidad a los profesores. Pero frente a la gran deuda que se les tiene, señor, no es mucho. Bueno, son 20 años, 10 años, 15 años, pero el gobierno, un gobierno responsable, tiene la obligación de decir, señor, estos son derechos. Y si gobiernos no los respetaron, no los reconocieron, nosotros los vamos a reconocer, porque tiene que ver con la educación. Es la obligación de todo gobierno, señor, respetar y hacer eficientes los derechos y prácticos los derechos, y no supeditarlos a los presupuestos, señor, porque eso ya hemos escuchado muchas veces, y eso es antijurídico y eso es antidemocrático. Primero los derechos y después los demás, señor presidente. Así que yo veo que este es un proyecto que lo vamos a apoyar, pero creo que la deuda, señor, hay que reconocerla por ley y no en tratativas que a veces quedan en nada. Gracias, señor, y le agradezco a mi colega Gutiérrez por la interrupción concedida.